Alejandro Vega no era un hombre de sutilezas. Su mundo era una fortaleza construida sobre la lógica, los números y la inquebrantable solidez del hormigón. Desde sus humildes comienzos, había esculpido un imperio inmobiliario, una proeza que lo definía tanto como sus imponentes edificios. Su hogar, una vasta extensión de terreno donde la naturaleza misma parecía acatar sus órdenes, era la encarnación física de su éxito. Cada seto, cada rosal, cada sendero de gravilla pulcra era un testimonio de su control absoluto, un reflejo de la misma mano firme que dirigía su cartera de inversiones multimillonarias. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sin embargo, incluso en su mundo de certezas, existía una variable incontrolable, una pequeña grieta en su armadura: Lucas, su hijo de 5 años. Desde que la madre de Lucas, asfixiada por la rígida estructura de la vida de Alejandro, había partido un año atrás, el niño se había refugiado en un mundo propio. Se convirtió en un pequeño explorador solitario, deambulando por los vastos y perfectos jardines, un soñador en un reino que, a pesar de su grandiosidad, carecía de la calidez de la espontaneidad. Desde la atalaya de su despacho, un ventanal que ofrecía una vista panorámica de su dominio, Alejandro comenzó a observar una serie de encuentros inusuales. Lucas y Clara Jiménez, una joven que apenas superaba los 20 años, y la discreta ayudante del jardinero jefe, se reunían bajo el viejo roble, el punto más alejado del inmaculado césped. Clara, hija de su veterano jardinero, era casi invisible. Su trabajo consistía en las tareas más humildes y repetitivas: desherbar, regar, podar las rosas con una eficiencia silenciosa. Pero con Lucas, Clara se transformaba. Alejandro los veía acurrucados, sus cabezas juntas, susurrándose secretos que parecían demasiado importantes para ser compartidos con el viento. Lucas escuchaba, sus ojos grandes y llenos de asombro, una atención que nunca le dedicaba a su propio padre. Luego, el niño susurraba algo de vuelta, y Clara asentía con una solemnidad total, como si estuvieran desentrañando los enigmas más profundos del universo. Al principio, Alejandro lo descartó como una simple fantasía infantil. Sin embargo, los encuentros se volvieron diarios, un ritual inquebrantable, y como una mala hierba tenaz, la preocupación comenzó a arraigarse en su mente metódica. ¿De qué podía hablar una simple jardinera con su hijo, el heredero de todo lo que había construido? Su mente, entrenada para anticipar el peor de los escenarios en los negocios, se disparó con especulaciones. ¿Le estaba pidiendo dinero, aprovechándose de la inocencia del niño? ¿Le estaba inculcando ideas resentidas sobre las diferencias de clase, sembrando semillas de discordia? ¿O, la peor de todas las posibilidades, se estaba quejando de él, pintándolo como el padre frío y distante que, en lo más profundo de su ser, temía ser? Los cambios en Lucas eran innegables. El niño había comenzado a coleccionar lo que llamaba tesoros, una piedra gris, perfectamente lisa, pulida por milenios, una pluma de arrendajo, iridiscente y vibrante como un pequeño fragmento de cielo, una hoja de arce, con la forma perfecta de una estrella. Guardaba estos objetos en una caja de madera con la reverencia que se le otorga a las joyas de la corona, mostrándoselos a Alejandro con un orgullo silencioso que el padre, sumergido en su pragmatismo, no lograba comprender. Una noche, durante la cena, Alejandro intentó sondear. «Lucas, te veo hablando mucho con Clara en el jardín. ¿De qué hablan?», preguntó, esforzándose por sonar casual. Lucas levantó la vista de su plato, una sonrisa enigmática danzando en sus labios. «Le contamos secretos al jardín, y a veces el jardín nos cuenta secretos a nosotros». La respuesta, tan infantil y a la vez tan críptica, hizo que la inquietud de Alejandro se transformara en una alarma en toda regla. Secretos. Esa palabra resonaba en su cabeza, cargada de implicaciones desconocidas. Decidido a desentrañar la verdad,
Alejandro se sintió invadido por una punzada de vergüenza por su plan. Sin embargo, la necesidad de proteger a su hijo, o quizás de proteger su propia influencia sobre él, era más fuerte que cualquier reparo ético. En su oficina, disponía de equipos de seguridad de última generación, incluyendo un micrófono parabólico de largo alcance que utilizaba ocasionalmente para supervisar obras de construcción distantes en su vasta propiedad. Al día siguiente, con un nudo de culpa en el estómago, Alejandro apuntó el dispositivo hacia el viejo roble. Se puso los auriculares y ajustó la ganancia, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Vio a Clara y a Lucas sentados en la hierba, examinando algo en el suelo con una concentración absorbente. Se preparó mentalmente para escuchar quejas, chismes o, peor aún, peticiones de dinero. Lo que escuchó, en cambio, lo dejó completamente atónito. «Y esta de aquí», susurraba la voz suave de Clara, amplificada en sus oídos, con una calidez que Alejandro nunca le había oído antes. «Es una seta sombrilla de duende. Se abre justo antes de que llueva para que las hormigas no se mojen. Si te quedas muy quieto, casi puedes oír sus patitas corriendo para refugiarse». Hubo una pausa, un instante de silencio cómplice, y luego la vocecita de Lucas, llena de curiosidad. «¿Las hormigas tienen cosquillas?» «Por supuesto», respondió Clara con total convicción, su voz impregnada de una verdad sencilla, sobre todo cuando un ciempiés les cuenta un chiste. Alejandro se quedó sin aliento. No estaban cotilleando, estaban jugando. Pero era un juego de una imaginación desbordante, un universo de fantasía tejido con hilos de la naturaleza. Continuó escuchando, completamente fascinado. Clara le explicó a Lucas que las raíces del viejo roble eran como las venas de la tierra, que si ponías la oreja en el tronco, podías escuchar los latidos del corazón del jardín. Le contó que las nubes eran los pensamientos del cielo, y por eso a veces eran blancas y esponjosas, y otras veces grises y enfadadas, reflejando el temperamento del firmamento. «¿Y los pájaros?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro de maravilla. «Los pájaros son los carteros», respondió Clara, con la naturalidad de quien revela un secreto ancestral. «Llevan mensajes de un jardín a otro, por eso cantan tanto, están leyendo las cartas en voz alta. El pájaro azul que vimos antes traía noticias de un campo de girasoles en el sur». Alejandro se quitó los auriculares, sintiendo un calor inusual que le subía por el cuello y se extendía por su rostro. No había malicia, no había segundas intenciones. Había algo mucho más poderoso y, para él, mucho más impactante: magia. Clara no le estaba enseñando a su hijo sobre la pobreza o la injusticia social. Le estaba enseñando a ver el mundo a través de unos ojos que él, en su búsqueda incesante de lo tangible, había olvidado que existían. Le estaba dando el regalo de la maravilla, un activo cuyo valor no aparecía en ningún balance bancario y que ningún contrato podía comprar. En ese momento, vio a Lucas recoger la piedra lisa que había encontrado el día anterior. El niño se la acercó a la boca, susurrándole algo con una intimidad que conmovió a Alejandro. Volvió a ponerse los auriculares, justo a tiempo para escuchar a su hijo decir con una seriedad absoluta que le oprimió el pecho: «Clara, la piedra me ha contado un secreto. Me ha dicho que antes de ser piedra era un trozo de una estrella fugaz y que echa de menos volar. Dale like, suscríbete y comparte». Alejandro bajó el micrófono, una emoción extraña y abrumadora oprimiéndole el pecho. Era una mezcla de profunda vergüenza por su sospecha infundada y una admiración aún más profunda por la sabiduría sencilla de Clara. Se dio cuenta de que mientras él se había esforzado en construir para su hijo un reino de cosas materiales, esta joven humilde le había abierto las puertas a un universo infinito que se encontraba justo bajo sus pies. Él le había dado a Lucas un jardín, pero Clara le había enseñado a hablar su idioma, a comprender sus susurros y a descifrar sus secretos. Dejó el equipo en su escritorio y salió de la oficina, su paso ahora más lento y reflexivo. Caminó por el césped perfectamente cortado,
sintiendo por primera vez lo estéril que era en comparación con el mundo vibrante y lleno de historias que acababa de descubrir. Se acercó a ellos lentamente para no asustarlos, una extraña reverencia por el espacio que compartían. Clara se levantó de un salto al verlo, con una expresión de pánico en el rostro, como si la hubieran pillado cometiendo un delito grave. Lucas, sin embargo, simplemente le sonrió, su rostro iluminado por la inocencia y la alegría. «Papá, estábamos escuchando al roble. Hoy está un poco triste porque una de sus ramas se rompió anoche». Alejandro miró a Clara, cuya cara estaba pálida de miedo, y luego a su hijo, cuyos ojos brillaban con una verdad incuestionable. Se agachó para estar a su altura, sintiendo el aroma de la tierra y la hierba. «¿Creen que el roble me contaría un secreto a mí también?», preguntó, su voz sorprendentemente suave, casi un susurro. La tensión en los hombros de Clara se disipó, reemplazada por una genuina sorpresa. Lucas asintió con entusiasmo, un torbellino de energía. «Claro, pero tienes que saber escuchar. Clara me está enseñando». A partir de ese día, Alejandro empezó a tomarse un descanso de media hora cada tarde. Un descanso que no dedicaba a revisar correos electrónicos ni a hacer llamadas de negocios, sino a sentarse bajo el viejo roble con Lucas y Clara. Al principio se sentía ridículo, un magnate inmobiliario escuchando las historias de un niño y una jardinera. Pero poco a poco comenzó a ver lo que ellos veían. Notó cómo la luz del sol se filtraba a través de las hojas del roble, formando patrones danzantes en la hierba. Observó cómo una mariquita escalaba un tallo de hierba como si fuera la ascensión a una montaña imponente, cada pata un paso decidido. Aprendió de Clara los nombres de las flores silvestres que ella dejaba crecer en los rincones olvidados del jardín, los rebeldes, como los llamaba cariñosamente, por su resistencia y su belleza indómita. Descubrió que la vida más interesante a menudo prosperaba no en el centro perfectamente cuidado y controlado, sino en los márgenes, en los espacios donde la naturaleza podía expresarse libremente. Unos meses después, Alejandro, con una claridad renovada y un corazón más abierto, le ofreció a Clara una beca completa para que estudiara botánica y paisajismo en la universidad de su elección. Su padre, el jardinero jefe, se sintió abrumado por la gratitud, las lágrimas empañando sus ojos al ver el futuro prometedor de su hija. Pero Alejandro sabía que la deuda era suya. Clara había hecho por su hijo y por él mismo algo que todo su dinero no podría haber comprado jamás, algo que trascendía cualquier valor material. Le había devuelto la capacidad de asombro, le había enseñado que los secretos más valiosos no se guardan en cajas fuertes de acero, sino que se susurran en la brisa de la tarde, se escriben en el intrincado patrón de las alas de una mariposa y se esconden en el corazón de una pequeña piedra que una vez soñó con ser una estrella fugaz. El millonario, el hombre que creía en lo tangible, había aprendido, gracias a la humilde empleada, que para poseer verdaderamente el mundo, primero hay que aprender a escuchar sus secretos, a sentir su pulso y a maravillarse con su infinita magia. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.